Explicamos siempre que salir es más fácil que volver a entrar, esencialmente porque muchas veces los títulos no despliegan informaciones técnicas que nos permitan anticipar ciertos movimientos. Pueden haberlo hecho para moverse al alza y no hacerlo para moverse a la baja y viceversa. Es siempre más difícil ver reversiones de abajo a arriba que de arriba a abajo por una cuestión muy simple. Abajo hay más volatilidad que arriba y eso favorece las vueltas en V. No siempre se producen. Por ejemplo, en CaixaBank tuvimos el clásico patrón de vuelta en doble suelo, un patrón de vuelta que aprovechábamos con una caída muy fuerte intradiaria, superior al 5% del título, para tomar la posición. Lo hacíamos vía alerta a nuestros clientes. Lógicamente a nuestros lectores les costó un poquito más porque al cierre de la sesión el valor había pasado de bajar un 5% a subir fuertemente. Después hubo una cierta recaída que permitió una incorporación en esta zona del 2.15, por encima de la cual se despliega y confirma ese patrón en doble suelo que sugiere que vamos a ver un rebote. Un rebote que puede estructurar más o menos proceso, que podría haber sido algo que consiguiera su objetivo mínimo teórico, recaída y algo más amplio, o simplemente la moto, porque en cierto modo, y eso puede verse aquí en gráficos semanales, esto es una vuelta en V. Mientras aquí tenemos un gran patrón de vuelta, uno primero y otro más amplio, que cancela cómodamente este rally, tanto aquí como aquí podemos ver que el movimiento empieza con una vuelta en V. Y a partir de ahí lo que hemos ido viendo es un despliegue sucesivo de mínimos ascendentes y diferentes intentos de reversión, alguno bastante inquietante, como el de primeros de ejercicio, cuando en zona de resistencia ascendente los precios confirman un pequeño doble top. Un pequeño doble top que recorre claramente su objetivo mínimo teórico y alcanza el entorno de la primera zona de soporte. No lo logra exactamente y es que salir es más fácil que volver a entrar. Podemos ver aquí un patrón de tipo envolvente que no se produce en la zona de soporte sino ligeramente por encima y vuelta en V, de nuevo a los máximos. ¿Qué ha pasado en máximos? Patrón envolvente, el mismo patrón que teníamos aquí que señala soporte y posibilidad de rebote. Aquí tenemos patrón envolvente, resistencia confirmada, el movimiento es una oportunidad para vender en corto plazo y los precios están en cierre semanal mostrando que esto es un poco así. Tenemos una vuelta semanal, pero es una vuelta semanal no demasiado fuerte. Esto ha sido una amplia corrección de tipo lateral, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo. Los precios deberían seguir escalando porque el entorno lo permite, porque el IBEX 35 tiene bastante buena pinta y quiere marcar máximo histórico. Sí, máximo histórico. Cualquiera que use un gráfico total return o un gráfico ajustado por una ampliación como es este, sabe que el IBEX 35 está muy cerca del máximo histórico. Lo normal en ese entorno es que podamos alcanzar la zona del 3.15, 3.40, fuertes zonas de resistencia en medio plazo. Pero esto resulta inquietante. ¿Tiene que funcionar necesariamente? No. Por ejemplo, hace 2 viernes desplegábamos algo parecido en el Dow Industrial y los precios se encaramaban rápidamente por encima de esa zona de resistencia. Al final lo que marcan estos patrones es que el valor no puede, al menos a muy corto plazo, seguir acompañando. Para que esto derive en un cambio de tendencia, tiene que producirse un cambio de tendencia. Es algo bastante obvio. Y un cambio de tendencia no es más que la ruptura de la secuencia de mínimos y máximos ascendentes. Y para eso hay que perder los mínimos ascendentes relativos significativos en relación a la tendencia, que podemos extender hasta el 2.5, donde está también la media de 200 sesiones superada en los últimos meses. Y es que aunque hayamos superado la media de 200 sesiones, eso no quiere decir que tengamos que estar subiendo todos los días, sino que subiremos a lo mejor en un perfil de 200 días, es decir, más allá de las 200 sesiones, porque la primera parte del rally, la que nos sobrecompra, la que nos deja exhaustos, es una vuelta en V, que se produce con los precios muy por debajo de la media de 200 sesiones. Lo que sabemos por encima de la media de 200 sesiones es que estamos entrando en un territorio a partir del cual normalmente los precios oscilan con más tranquilidad de lo que lo hacen por debajo de la misma. Y ahí lo normal es que los precios ganen altura, pero se pueden entretener muchísimo tiempo. Podríamos volver a ver perfectamente a los precios en la zona de 2.55. Y es por eso que quien no quiere aceptar este tipo de stop tiene que cerrar la posición. El objetivo mínimo teórico del patrón y de la estrategia está más que conseguido. Hemos hecho 5 o 6 veces lo que marcaba el objetivo mínimo teórico y a partir de aquí es simplemente un tema de entorno. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Los bancos están mejorando o no están mejorando? ¿El IBEX 35 empuja o no empuja? Es lo único que puede hacer un analista técnico. Y ahí un analista técnico tiene que decir que sí, que es bastante probable que el IBEX 35 entre en subida libre absoluta, es decir, que marque su máximo histórico, porque sí, esto es el IBEX 35, si le ajustamos el dividendo de la ampliación, que es lo que habría que hacer para comprender el largo plazo. Estamos al borde de los máximos del 2017, máximos que ha superado toda la renta variable internacional
y pensando en irnos hacia esta zona de resistencia, aproximadamente unos 2.000 puntos arriba. Hablamos de cerca de un 6-7%. Ahí, teóricamente, volveremos a encontrar una zona difícil una vez superada la que ya atacamos. Pero como siempre, si tienes un muy buen aspecto en el mercado, y lo tenemos objetivamente, hemos hablado de ello, tenemos una operativa sobre el IBEX que nos ayudaba a reflexionar sobre esto, aquí tenemos un patrón de cabeza y hombros invertido con un objetivo mínimo teórico que está no solo proyectando los precios hacia ese nivel de resistencia creciente, sino más allá del mismo, por tanto, hacia la subida libre absoluta. Si tenemos eso, si los precios avanzan todavía lo que parece que pueden avanzar, un 15% más, 10-15% más, lógicamente es de esperar que con más o menos dificultad CaixaBank se acerque hacia esta zona del 3,15, 3,40 antes de que los precios puedan tener un cambio de tendencia. Pero si pierden el 2,55 claramente habrá saltado a la zona de stop y tendremos cambio de tendencia. Para asegurarlo, cierres semanales, por ejemplo, para no caer en una ruptura muy digamos cortoplacista del título y después, como siempre, que entrar no sea tan fácil como salir. ¿Que no quiere complicarse tanto la vida? Pues vuelta semanal, patrón envolvente en máximos, cerrar posiciones, reducir posiciones, esperando una corrección hacia 2,60. Si no se produce, pues la próxima vez uno no se precipita y no sale antes de que se produzca el cambio de tendencia. Trabajar con cambios de tendencia quiere decir vender muy lejos de los máximos de los movimientos. De todo este tramo puedes aspirar a coger la mitad. Si lo quieres coger todo, tienes que trabajar mucho más rápidamente, con patrones antitendenciales, y muchas veces te van a echar. Para reducir eso, simplemente hacer caso a los patrones en objetivos técnicos teóricos muy fuertes de mercado, es decir, en zonas de muy fuerte resistencia, como pudiera ser este nivel, si no tuviéramos en subida libre a todo el mercado, como podría ser este nivel, donde probablemente tendremos resistencia también en Eurostoxx 50 y, por ejemplo, en un S&P 500 que estará en el techo de su canal alcista principal en gráfico semilogarítmico en lo que sería el rally de los últimos 5, 6, 7 años.